Bienvenido y bienvenida al canal de Yoga y Vida. Tengo el gusto de estar aquí con Ramiro Calle en su centro de yoga Sadak, que me inspira muchísimo para hacer esta entrevista. Quiero recomendarte este canal e invitarte a que te suscribas. Hay muchísimo material sobre yoga y otras técnicas de autorrealización. Vamos a empezar esta entrevista de una forma especial. Me gustaría saber un poco sobre Sadak. Ya sé que estáis aquí 52 años dando clase. ¿Qué nos puedes decir sobre este centro o qué significa para ti? Sí, el centro se inauguró el 15 de enero del 1971. Gracias a la enorme generosidad de mis padres y de mis hermanos que me han apoyado siempre. A lo largo de mi vida se abrió este centro de yoga con la ayuda realmente importantísima, inestimable, de la gran profesora de yoga Almudena Auriemena, y comenzamos a impartir clases en aquella época nada menos que 11 horas diarias. Almudena y yo, que entonces estábamos solos en el centro de yoga, dábamos clases 11 horas diarias. Y nos hemos mantenido a lo largo de 52 años. Ahora mismo estamos en la sala de meditación. Como tú sabes, hay dos salas. Una sala grande, más grande que esta, en la que hemos impartido clases de Hatha Yoga muchos años, y esta sala un poco más reducida, que es la sala de meditación. En total han pasado por el centro de yoga 600.000 personas y hemos recibido las palabras o hemos disfrutado de conferencias de grandes maestros budistas, de grandes yogis indios, de lamas tibetanos, de médicos, de especialistas en neurociencia o especialistas del cerebro. Quiero decir con ello que la mayor parte de mi vida la he pasado entre estas paredes. Pues para mí es una ocasión ideal para hablar de uno de los temas que vamos a abordar hoy, que es pues los orígenes del yoga. ¿Qué nos puedes decir de cómo se inicia el yoga o cuál es su cuna, su verdadero origen? Bueno, la cuna del yoga es la India, aunque también no hay que dejar de lado que pudieran gestionarse movimientos muy valiosos de yoga en Siria, en Mesopotamia, en otros países, porque el yoga en sus comienzos no era religioso. El yoga no era un yoga hindú, no era un yoga budista, no era un yoga jaina, no era un yoga sufí, era simplemente yoga. El yoga entendido como un método para la elevación de la consciencia y para realizar todos nuestros potenciales internos y humanizarnos. Pero indudablemente la cuna del yoga como tal ha sido la India. Y dos de los más grandes yogis que ha habido han sido Buda y Mahavira. Y el yoga pues nace, pues repito, en la India, que no solamente es la cuna, la patria del yoga, sino de muchas técnicas, muchas filosofías, los sistemas más variados de autodesarrollo, las místicas más refinadas. Todo ello nos viene indudablemente de la India antigua, la India eterna. Por eso cuando la gente después de 100 viajes a la India me pregunta ¿a dónde has ido en la India? Siempre digo a la India eterna. La India moderna vive de talentos pasados. Hay una gran degradación también materialista. Lo que tenemos es que conectar con la India antigua, la India eterna.
Y cronológicamente, ¿el yoga es entonces anterior a los grandes yogis de Buda y Mahavira? Sí, me alegra que me hagas esta pregunta. Buda y Mahavira vivieron hace 2500 años. Se supone que el yoga tiene por lo menos 6000, 7000 años de antigüedad, que por un lado entronca con los sumerios también y por otro lado con los drávidas, y que el yoga nace como un intento impresionante por trascender la consciencia ordinaria y salir de este mundo de ignorancia en el que vivimos para encontrar la sabiduría. El yoga, pues concretando, tiene, sí, 6000, 7000 años de antigüedad. Y la finalidad sería la que acabas de apuntar, ¿no? El para qué surge el yoga, el motivo de por qué surge. Sí, podríamos decir primero por qué y luego para qué. ¿Por qué? Porque una serie de personas hace miles de años se dieron cuenta de que nuestra mente está muy limitada, de que nuestra consciencia es muy estrecha y está embotada. Pero también se dieron cuenta de que podemos ir más allá de la consciencia ordinaria, de que podemos liberar la mente de todo su fango de ofuscación, de avidez, de odio. Se dieron cuenta de que somos una mala copia de nosotros mismos, los seres humanos, pero que podemos conseguir que todos nuestros más genuinos potenciales internos surjan y se manifiesten para beneficio propio y beneficio de los demás. El por qué esa necesidad de determinados seres humanos por trascender, también por responder a los grandes interrogantes de la existencia. ¿Para qué? Pues para encontrar paz interior, para ir logrando que lo peor de la mente se supere y pueda así aflorar lo más bello, lo mejor de la mente, para humanizarnos y para encontrar un sentido que está más allá de lo puramente aparente, de lo puramente ilusorio. ¿Y es el yoga de antes, el de antiguamente, de antes incluso de la época de Buda y Mahavira? ¿Cómo sería este yoga? Porque creo que es muy diferente a lo que hoy en día la gente puede entender como yoga. ¿Cuáles eran las técnicas que creéis o que se cree que pueden ser de esa época? ¿Qué se hacía? Lo que se pretendía en esa época es ir más allá del cuerpo, más allá de la mente personalista y egocéntrica, más allá de la burda individualidad. Lo que pretendía ese yoga es encontrar técnicas y métodos, algunas muy elaboradas, algunos métodos muy sofisticados, para poder encontrar, voy a decirlo así, como salidas u ojos de buey a un infinito que nos pasa totalmente desapercibido. Y lo que pretendía aquel yoga era, a través de la introspección, del reconocer lo más íntimo y profundo de nosotros, a través de la concentración, de la meditación y de numerosas técnicas psicosomáticas, de pasé, como decían los franceses, sobrepasar la consciencia para ir poco a poco más allá de la oscuridad de la mente egocéntrica, de la mente pensante, de la mente ávida, considerando que había un estado que refiero precisamente en mi relato espiritual, el yogi, que se llamaba Nirmana Kala, que quiere decir la mansión del silencio, un silencio que nos permite ir poco a poco desasiéndonos, liberándonos de la servidumbre que todos rendimos a nuestro ego y a nuestra mente condicionada. En conclusión, ya aquellos primeros yogis consideraron que además de esta mente condicionada, egocéntrica, hay otro lado de la mente o otra mente que
es la mente de luz, la mente de claridad, la mente de compasión, una mente totalmente diferente. Y Ramiro, ¿qué diferencias ves entonces a nivel práctico entre el yoga de la antigüedad y el yoga que se hace mayoritariamente hoy en día? Es muy paradójico, Silvia, lo que ha sucedido con el yoga. Es como si el yoga hubiera comenzado siendo el más espléndido de los diamantes y hoy en día fuera un metal sin ningún valor. Hay una distancia enorme entre lo que suponemos que fue aquel yoga como técnica real de elevación de la conciencia y el yoga de hoy en su mayoría como un ejercicio físico, una simple acrobacia, una calistenia o un culto al cuerpo. Es muy paradójico, sí, que el yoga surge para enseñarnos a liberarnos del cuerpo y que hayan surgido una serie de yogas que lo que hacen es encadenarnos al cuerpo, que el yoga surge para no rendirle culto al cuerpo y qué curioso y paradójico, hoy en día ya una serie de modalidades yógicas que se obsesionan por el cuerpo y le rinden culto al cuerpo. Que el yoga surja como una técnica para liberarnos del ego y que hoy en día muchísimas personas que están en el yoga utilicen el yoga para afirmar su ego y reforzarlo en lugar de desligarse de él. El yoga surge como una técnica de desligamiento, de emancipación. Y hoy en día hay infinidad de técnicas de yoga o diferentes yogas que lo que hacen es unirnos más a nuestro ego, a nuestro cuerpo y en lugar de alimentar nuestra independencia, lo que alimentan es nuestra servidumbre. Esto no quiere decir que dentro del yoga actual no se pueda encontrar beneficio y no se puedan encontrar enseñanzas ciertas, verdaderas, pero otras muchas enseñanzas es que no es yoga. Por eso tú sabes, cuando hemos hablado y hemos hablado ante las cámaras, que me gusta decir, porque creo que es esclarecedor, ¿por qué llamamos yoga a lo que no es yoga? Llámelo usted de otra manera, pero no le llame usted yoga. Es como si a la penicilina real no se le llama penicilina y al agua se le llama penicilina. Es que eso es verdaderamente alienante y demencial. Yo creo que hay en general un gran desconocimiento en realidad de lo que es la palabra yoga y de lo que es el yoga. Y luego por otra parte me parece que va un poco ligado la tendencia del yoga hoy en día, o desde hace ya un tiempo, que va parejo a cómo es la sociedad. No sé si esto será así o si lo consideras así, pero si la sociedad va un poco en relación al culto al cuerpo, el yoga al fin y al cabo, pues al final acaba siendo un culto al cuerpo. Cierto, y además un culto a la imagen, a la autoimagen, alimenta el fuego de nuestro narcisismo, la autoimportancia, que es lo peor, y luego se convierte en yoga ni siquiera en un ejercicio psicosomático consciente, que sería interesante, sino en un simple ejercicio banal, pues para sudar, para fortalecer los glúteos, para jactarnos de nuestra propia flexibilidad. Por eso me gusta diferir, hacer diferencia entre yoga, yoga real, y yoguismo. El yoguismo es un simple ejercicio, el yoguismo es calistenia, es gimnasia, que bueno, te puede indudablemente ayudar, también te ayuda el footing, te ayuda a levantar pesas, te ayuda a hacer trapecismo, pero claro, eso no es yoga, cuidado. ¿Y qué ha sucedido? Que al haberse convertido el yoga en una práctica de moda, las modas tienen siempre una luz y una sombra. La luz es que nos permite difundir mucho más y que el yoga se conoce ya en casi todos los rincones del mundo, el mal yoga. Pero ¿cuál es el lado oscuro negativo? Que el yoga se va
desvirtuando, se va desdibujando y al final uno ya no sabe realmente qué es yoga y qué no es yoga. Por eso es necesario ir también al Raja Yoga, el yoga real, que es el primer yoga que hay. Después ya empiezan a surgir otras vertientes de yoga, porque el yoga es como un río inmenso donde van poco a poco dando a parar afluentes muy diversos, que son conocimientos, enseñanzas, técnicas que a lo largo de estos miles de años han ido sí enriqueciendo el yoga, pero siempre que no los desvirtúen y que no lo prostituyan. Es verdad, lo que has dicho sobre que el origen del yoga tiende más a ser el yoga meditativo, el Raja Yoga, el yoga de la mente, pero luego sí que es verdad que en tus libros y en muchas otras conferencias o información descubres que hay muchos tipos de yoga. ¿Cómo surgen el resto de tipos de yoga? Mira, esto me gusta mucho que me lo preguntes, Silvia, porque es algo que toda persona que está en el yoga, pero sobre todo los instructores de yoga, deberían saber. El yoga surge como un método liberatorio, liberar la mente de ignorancia, de tendencias nocivas, de malevolencia, liberar la mente de oscuridad, un largo etcétera. Los primeros yogis comienzan a ensayar la meditación en inmovilidad total. O sea, lo primero que nos aporta el yoga es que hay que lograr la detención consciente del cuerpo, de la mente, del tiempo y del espacio, detenernos en nosotros para ir poco a poco llegando a nuestro centro y a través de nuestro centro unirnos yoga con la mente cósmica como quiera que la concibamos. Más allá del ego está el ser. Le puedes llamar el ser, el vacío, el no ser, pero hay otra realidad con la que ya aquellos primeros yogis trataron de conectar. Pero como esta es una larga marcha hacia la autorrealización, hay que buscar darle la bienvenida a todo aquello que nos ayude. Muchas personas no tenían esa capacidad antaño de conseguir una detención consciente tal que les liberase de la mente pensante para llegar a la no mente o mente grande, trascender de la mente pequeña a la mente grande. Y entonces, con la mejor intención y además afortunadamente, empiezan a buscar vías y técnicas complementarias que ayuden en esa larga marcha hacia la autorrealización. Y entonces se dan cuenta de que hay otras capacidades humanas, no solamente el trabajo sobre la mente, las emociones, sino el trabajo sobre la acción, por ejemplo, la acción consciente y desinteresada, y ahí nace el Karma Yoga. O por ejemplo, personas que tienen mucha capacidad para discernir, para utilizar el Viveka, distinguir, y ahí surge Jnana Yoga o yoga del discernimiento. Personas con una vocación espiritual muy marcada, personas muy devocionales, y ahí surge el Bhakti Yoga o yoga devocional. Y van pasando los siglos y poco a poco van surgiendo nuevos métodos, técnicas para trascender, para desarrollarnos, humanizarnos e ir más allá de la consciencia ordinaria. Y así llegamos al siglo XV. Y en el siglo XV surge un movimiento muy curioso que es el de los Natha Yogis, que se interesan muy vivamente por la energía, no como la gente cree por el cuerpo, no, por la energía, pero también el cuerpo, que es el reservorio de energía. Y ellos son los pioneros de lo que va a ser luego el Hatha Yoga o el trabajo consciente sobre el cuerpo. Pero has dicho nada o nata. Nata, ¿qué es? Es N-A-T-H-A. Y estos Natha Yogis eran yogis alquimistas, que yo me he inspirado muchísimo en ellos para escribir mi trilogía El Fakir, y eran yogis de una capacidad extraordinaria
porque llegaban a aprovechar todas las energías, las funciones de su cuerpo, las funciones de su mente. Y tiempo después, pues empieza a surgir el trabajo consciente sobre el cuerpo, pero siempre para llegar al Raja Yoga. Todos los textos genuinos de Hatha Yoga, todos nos dicen que el Hatha Yoga es una escalera para llegar al Raja Yoga. ¿Cuáles son estos dos textos? Creo que son dos o tres. Sí, clásicos pues, del Hatha Yoga. Hay muchos porque están, por ejemplo, textos que son de los Natha Yogis. Está el Hatha Yoga Pradipika, el Geranda Sanghita, el Shiva Sanghita y otros. Y precisamente lo que autentifica el Hatha Yoga y no otros yogas modernos es sus textos. Textos que vienen desde el medioevo indio. Textos que, aunque a veces son muy fantasiosos porque son como manuales para que luego el maestro, el gurú, se lo explica al discípulo, al chela, son textos que configuran la verdadera columna vertebral del Hatha Yoga. En cambio, otros yogas corporales dicen que hay textos, pero nadie ha encontrado estos textos. O se quemaron o se enterraron, no los hay. Pero lo que sí es sin duda cierto es que cualquier persona puede leer, examinar y estudiar el Hatha Yoga Pradipika, el Shiva Sanghita, el Geranda Sanghita y textos que se atribuyen a los Natha Yogis. Y eso está ahí, y eso es indudable. Y todos esos textos nos dicen que el trabajo sobre el cuerpo, de purificación energética, el trabajo de robustecimiento y vigorización, el trabajo de flexibilidad, etcétera, que todo ese gran trabajo precioso no es para valorar el cuerpo egocéntricamente ni rendir culto al narcisismo, sino precisamente para que nos sirva de ayuda en el desarrollo, purificación, control y elevación de la mente. No me extraña que se enfade Krishnamurti cuando, claro, ve lo que ha pasado con el yoga moderno, y entonces él lo dice claramente. Ya hay un vídeo por ahí en YouTube que se puede visionar. Dice que una cosa es el yoga y otra es el ejercicio, y él mismo recibió una muy mala experiencia por una mala enseñanza que tuvo, que dañó, como él mismo confiesa, su espina dorsal para toda la vida por haber forzado. El Hatha Yoga lo llevo dando nada menos que 60 años, luego lo valoro enormemente, pero el Hatha Yoga, no el yoguismo, porque para hacer simplemente yoguismo, pues hay natación, hay pesas, hay fútbol, y está muy bien, porque yo mismo tengo escrito un libro, se llama Yoga y Deporte, magnífico, pero una cosa es el yoga y otra cosa es calistenia, gimnasia, deporte. Pero ¿qué sucede? La gente no quiere utilizar precisamente el jnana yoga, el yoga del discernimiento, porque la gente se deja siempre engañar y aturdir por todo aquello que alimente su ego, en lugar de ir poco a poco debilitándolo. Y Ramiro, ¿qué pasa justo cuando aparece el Hatha Yoga? ¿Cuál es la diferencia entre lo que sucedía antes, ¿no?, de ese siglo XV con el yoga, y qué sucederá después de que surja el Hatha Yoga? Como te decía, el yoga es un río donde poco a poco se van involucrando todo tipo de conocimientos, de enseñanzas, de métodos que nos ayuden a trascender nuestro ego y nuestra ignorancia. Yo tengo escrito un libro que se llama Los yogas de la energía, y tengo, como tú sabes, escritos otros libros que son de Raja Yoga, de Bhakti Yoga, los yogas ancestrales. Yo diría que aquellos yogas ancestrales los podríamos denominar yogas de la mente y del espíritu, y que cuando surge el movimiento de los Natha Yogis y los Hatha Yogis, ahí se le da apertura
más a la energía y hay como una apreciación muy especial de la corporeidad. Se pone el cuerpo al servicio también de la búsqueda interior y todas las perlas energéticas que podemos encontrar en nuestro cuerpo. Todo ello en un intento por encontrar métodos y técnicas que faciliten esa larga marcha hacia la autorrealización. Y el yoga es sobre todo método. Si el yoga ha sobrevivido es porque es método, no es una filosofía, no es una enseñanza metafísica y dogmática, es puro método. Por eso el yoga es para creyentes y es para gnósticos y es para ateos. ¿Qué sucede a partir del movimiento Hatha Yogi o de esos yogis alquimistas que trataban de transformar todas sus energías? Sucede que se le da mucha importancia al cuerpo, que es el vehículo carnal que nos acompaña en esta existencia, y en lugar de verlo como un enemigo, se trata de ponerlo a nuestro servicio para trascender. Pero claro, flaco favor si en lugar de trascender lo que vamos a hacer es todavía hacernos más y más siervos y esclavos de la envoltura carnal. Los yogas energéticos consideran que además de esta envoltura física, hay una envoltura energética. Hay como todo un mapa energético sobre el que podemos trabajar a través de asanas conscientes, a través del pranayama, a través de las técnicas de purificación y otros métodos. ¿Sería este el yoga kundalini, el de la energía? Para quien no lo sepa, Bueno, es que dentro de los yogas de la energía está el hatha yoga, está el pranayama, sobre todo, claro, como la gran fuente energética, está el verdadero kundalini yoga y otros yogas que trabajan con este mapa energético que somos, porque aunque parece que somos sólidos, también tenemos un cuerpo energético con el que aprender a trabajar. A mí lo que me resulta, Silvia, realmente increíble es que la gente se aventure a una práctica sin haber interrogado o investigado primero si esa es la práctica genuina o no. Es que, por favor, cuesta tanto que uno despliegue un poco su conocimiento, su discernimiento, su capacidad informativa para saber si lo que estás adquiriendo es un diamante o es simplemente un pedrusco. Es que cuesta tanto. Y sí, si usted quiere ir al yoguismo, vaya, con todos los respetos, pero sabiendo que eso no es yoga, que es yoguismo, claro. Si usted prefiere la malta al café, perfecto, pero sepa que le están dando malta, que no le están dando café. No es tan difícil, es un poco de investigación. Igual que uno investiga cuando tienes que ir a un odontólogo, a un oculista, etcétera, investigue. No seamos tan holgazanes mentalmente que recibamos las cosas creyéndonos lo que nos dicen en lugar de investigar. Entonces, digamos que a partir del siglo XV aparece esa revalorización del cuerpo, pero no por el cuerpo en sí mismo, sino para volver de nuevo al Raja Yoga. Exacto, qué bien lo has dicho. La utilización e instrumentalización del cuerpo para favorecer más la búsqueda del Raja Yoga, para favorecer esa búsqueda es que surgió el Jnana Yoga, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Atman Yoga, el Virya Yoga, hay muchas formas de yoga, pero siempre con el mismo leitmotiv o la misma motivación, llegar a la liberación, no utilizar lo que en principio nos va a liberar como nuevas cadenas de servidumbre y de esclavitud. Yo espero y deseo que pueda ir surgiendo cada día más un número de profesores de yoga serios, rigurosos y honestos y practicantes de yoga
que podamos entre todos empezar un poco, voy a utilizar esta palabra un poco también confusa y difusa, a regenerar el yoga, porque es que estamos creyendo que estamos en el seno del yoga y estamos solo a la sombra del verdadero yoga. Que muchas veces te he oído que el yoga sale de la India y se acaba deformando, ¿no? Pero ha estado durante muchos siglos, entiendo yo, en lo que es el continente hindú, y que es más hacia 2 siglos, ¿no? Quizá, que se va expandiendo, pero sobre todo en el siglo XX se expande hacia Occidente. Claro, pero ¿se expande cómo? Ahí está la cosa, ¿no? Que cómo se expande. Un yoga culturista, un yoga calisténico, un yoga donde no se comprende lo de los Natha Yogis, que eran solo la instrumentalización del cuerpo para llegar al Raja Yoga y liberar la mente de su avidez, su odio, su confusión, sino que se nos ofrece un yoguismo, un yoga que en realidad, ¿qué nos está brindando? Pues una serie de posturas acrobáticas o exóticas, o también a las que les damos un carácter a veces mágico, porque hay personas que necesitan esa magia para sobrevivir, pero que eso no es yoga. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, aspiras a ser un ajedrecista y lo que te quedas es jugando al backgammon, pues que no te hagan creer que estás haciendo ajedrez, porque te vas a pasar toda tu vida en el backgammon y eso no es el ajedrez. Y luego hay un riesgo en todo esto muy grave. Personas que esperaban del yoga lo que es el yoga, pero encuentran profesores que no son verdaderos yogis, y esas personas que eran sinceras, que tenían una motivación real, se desencantan y no vuelven a hacer yoga, y no se dan cuenta de que es que nunca hicieron yoga. A mí me viene gente y me dice, yo empecé con el yoga, pero aquello, y les digo, no, es que tú no has hecho nunca yoga. Ha habido quien me ha dicho, instructores de yoga honestos, que me han dicho, Ramiro, si es que con lo que me estás ahora profundizando, yo ahora me doy cuenta que yo nunca he dado yoga, lo que he dado es ejercicio. Cuidado, ya. Ejercicio. Eso no es yoga. Yo lo respeto, te ayuda, perfecto, pero no te va a liberar. No es la finalidad del yoga. Te puede venir bien, pero no es la finalidad del yoga. Digamos que en la difusión del auténtico yoga es muy posible que se ha ido perdiendo, se ha ido deformando con los siglos hasta llegar a hoy en día, que el yoga que hay, bueno, si tú buscas al final encuentras. Claro. Esto es lo que siempre pienso, ¿no? Uno Estoy busca de acuerdo. Y hoy en día hay muchas fuentes de información, y también es verdad que hay que contrastar. Si no contrastas, no... Claro. Y también ver lo que tú realmente quieres. Claro, ¿qué estás buscando? Claro, como me dijo a mí una profesora de yoga muy seria, que lleva muchos años, me dijo, mira Ramiro, es que si lo que quiere el practicante, me dijo, es fortalecer su culo, pues hace eso y le parece fenomenal, porque es lo que buscaba, o el que busca sudar. Ahora, si lo que quieres es trabajar sobre la mente, desarrollar discernimiento, humanizarte, ser más sabio, más maduro, superar complejos, traumas, yo te aseguro que dando saltos nadie se libra de sus traumas. Eso sí, puedes potenciar la adrenalina en detrimento de la serotonina, porque además el yoga, como explica Simon Mundy en su libro Yoga más allá del pensamiento, el yoga nace como una técnica quietista, de quietud, no para dar saltos como un mono loco. Y como dice otro gran amigo mío, profesor de yoga hace muchos años, Roberto Majano, se nos está engañando, pero engañando de una manera perversa y malévola, haciéndonos creer que el yoga es movimiento frenético. No, como él dice, el yoga nace para aquietarnos y para encontrar en esa quietud un camino despejado
hacia otro tipo de mente y de sabiduría. Pero si lo que se nos da es para seguir alimentando lo peor del ser humano, autoimportancia, ego, narcisismo y un apego desmesurado al cuerpo, entonces se está haciendo un flaco favor al yoga. El yoga nace para eliminar o quizá descubrir todo eso en uno y trabajar sobre ello en realidad. Exacto. Unión. Pero es que el ser humano tiene eso, una preciosa función en la mente que es discernimiento. Utilicémosla.